Hola y bienvenidos a este episodio de Simple Stories in Spanish. I have very fond memories of my childhood. I spent a lot of time outside with my friends and family, no matter the time of year. As a child, I played, I ran, I rode bikes, I read, and I just had fun. This story is told in the first person using the past tense. Important vocabulary in the story includes recuerdo, memory, muñeca, doll, afuera, outside, and jugábamos, we used to play. I hope you enjoy Cuando yo era niña. Yo nací en los años 80 en el norte de Minnesota. La vida era diferente cuando yo era niña. Cuando era niña, pasaba mucho tiempo afuera. No importaba la temperatura. Estábamos afuera en el verano y estábamos afuera en el invierno. En el invierno construíamos muñecos de nieve. A veces había 10 o más muñecos de nieve en el jardín. Cuando había mucha nieve, y prácticamente siempre había mucha nieve, construíamos fortalezas y tirábamos bolas de nieve. Otra actividad favorita fue ir en trineo. Había muchos lugares para ir en trineo y siempre era divertido. Después llegábamos a casa y mi madre preparaba chocolate caliente. Calentaba leche en la estufa para el chocolate caliente y tomaba mucho tiempo. Cuando el chocolate caliente estaba listo, ya estábamos calentados. En el verano pasaba mucho tiempo afuera. Me gustaba ayudar a mi madre en la hortaliza. Teníamos elote, tomates, cebollas, papas, zanahorias, frambuesas y cerezas. Las frambuesas todavía son mis favoritas. Montaba en triciclos con mis hermanos. Imaginábamos que vivíamos en una ciudad grande y había mucho tráfico. Manejábamos como locos y alguien siempre se lastimaba. Cuando era un poco mayor, pasaba tiempo afuera con mis amigos. Había muchos niños en mi calle y nos reuníamos todo el tiempo. Montábamos en bicicleta, jugábamos al escondite y otros juegos de niños. Una de mis amigas tenía una casita de jugar en su jardín. Durante el verano, las niñas del vecindario jugaban a escuela en su casita. Una de nosotras era la maestra y ella nos enseñaba conceptos básicos como colores, formas o números.
hacíamos hojas de práctica en la escuela falsa. Éramos niñas inteligentes, tal vez porque de nuestra escuela de verano. Además de montar en bici con mis amigos, montaba en bicicleta con mi familia. A veces, en la tarde, mi padre tomaba a los niños a ir en bici por el vecindario. Tenía una silla especial para niños en su bici. No recuerdo estar en la silla, pero recuerdo a mis hermanos en la silla de niño. A veces yo montaba con mi hermana en su bici. Esa práctica no era segura. Una vez, mi sandalia se metió en los rayos de la rueda. En poco tiempo, todo mi tobillo estaba metido en la rueda. Mi hermana y yo nos caímos. Mi hermana corrió a casa por mi papá. Él cortó los rayos para liberar mi pie. Yo estaba llorando mucho. Me torcí el tobillo y me lastimé la rodilla y el codo. Nunca monté con mi hermana después de eso. Cuando era niña, coleccionaba los osos de peluche. Tenía muchos peluches, pero los osos eran mis favoritos. Mi colección de osos continuaba por años. Todavía coleccionaba los osos de peluche cuando estaba en la secundaria. Recibía osos de peluche para mi cumpleaños y la Navidad. De niña me encantaba la Navidad. Era mi día festivo favorito. Me gustaba mucho decorar el árbol. Mi padre cortaba un árbol en el bosque. Ahora veo fotos y los árboles de Navidad me parecen pequeños. Pero cuando era niña, me parecían grandes y perfectos. Mi madre preparaba los adornos y mis hermanos y yo los colgaban en el árbol. Siempre había secciones con muchos adornos. Creo que mi madre arreglaba esas secciones cuando no mirábamos. La Navidad siempre era un caos. Recibíamos muchos regalos de mis abuelos y había muchas cajas decoradas debajo del árbol. Después de abrir las cajas, había mucho papel. A mi madre le gustaba guardar el papel bonito para usarlo de nuevo. Cuando era niña, pasaba mucho tiempo con mi familia. Jugábamos juegos de mesa como chutes and ladders, o toboganes y escaleras, o mi favorito, trouble, problemas, con la burbuja especial que tenías que empujar para mover el dado adentro. Además de los juegos de mesa, jugábamos al escondite mucho. Había varios lugares para esconderse en la casa. También jugábamos a la casita o tienda.
Me gustaba pretender ser un perrito y gateaba por la casa ladrando. Compartía un dormitorio con mi hermana Miriam, hasta que me fui de la casa a los 18 años. Miriam y yo no nos llevábamos muy bien. Nos peleábamos mucho. Nos peleábamos por las muñecas de Barbie o por quién duerme arriba y quién abajo. Teníamos literas. Más tarde nos peleábamos por tener privacidad en el dormitorio o por la música que queríamos escuchar. Sin embargo, de vez en cuando Miriam y yo nos llevábamos bien y jugábamos, típicamente con las muñecas de Barbie. Teníamos unas muñecas pequeñas que se llamaban muchachas de glamour o glamour gals. Hacíamos ropa para nuestras muñecas con pañuelos, cinta y globos sin aire. Con mis hermanos yo jugaba con carritos. Construíamos ciudades de bloques con calles para los carritos. Los carritos tenían personalidades y familias. A veces Godzilla destruía la ciudad y atacaba los carritos. No me gustaba cuando Godzilla atacaba la ciudad, porque siempre destruía mi casa primero. De niña, yo creía que mis dos hermanas mayores eran súper chidas. Ellas tenían pelo largo, mientras yo siempre tenía el pelo corto. Ellas tenían un dormitorio grande en el ático y me sentía tan especial cuando me invitaron a su dormitorio. A veces mis hermanas traían su radio a mi dormitorio. Ponían música de los Bangles, Madonna y Michael Jackson y bailábamos. Mi madre no trabajaba cuando era niña. Ella se quedaba en casa para cuidar a sus niños. Mis padres tuvieron 10 niños en total. Cuando era niña, mi madre me leía. Teníamos muchos libros y me leía todos los días. Cuando era mayor, yo leía a mis hermanitos para ayudarle a mi madre. Me gustaba leer con mi madre, pero mi actividad favorita con mi madre era hornear. Hacíamos galletas, tartas, pan y rollos. Mi madre todavía hace los mejores rollos. Mi padre trabajaba como ingeniero eléctrico. No hacía mucho con él durante la semana, pero tengo buenos recuerdos de los fines de semana. Mi padre preparaba la comida los sábados. Preparaba panqueques con huevos y salchicha o tocino. Ponía música de los años 50 y 60 y bailábamos en la sala. Los domingos, mi padre hacía palomitas de maíz en la estufa. Luego comíamos las palomitas y mirábamos un programa de naturaleza en la televisión. A veces hacía palomitas con caramelo. Era lo mejor. Tengo otros recuerdos de mi niñez, de viajar y visitar la familia. Tengo muy bonitos recuerdos de mi niñez. Estoy agradecida por mis padres, hermanos y amigos
que me ayudaron a formar estos recuerdos. Ahora trabajo para crear recuerdos bonitos para mis hijos. El fin. Gracias por escuchar. You can see pictures of my childhood by clicking on the link to my blog in the show notes. This podcast is produced entirely with donations from you, my wonderful listeners. Please go to Buy Me a Coffee and keep us going. There is a link in the show notes. Today, I would like to thank Wanda for her contribution. She said, Hola Camila, encontré tu podcast cuando yo busqué más cuentos en español para escuchar. Tus cuentos son muy agradables y interesantes. Gracias por tu podcast. Gracias, Wanda, por tu apoyo. This podcast has been a labor of love for 3 years now, and I am looking at making some positive changes in the coming weeks. Your support keeps me going. Don't forget to subscribe, and remember you can find me on YouTube, Instagram, Facebook, and my blog at Small Town Spanish Teacher. Hasta pronto! Simple Stories in Spanish is a production of Camilla Given, the Small Town Spanish Teacher. You can find a transcript of today's story, as well as other stories and learning and teaching aids on my website, smalltownspanishteacher.com. This story was an original work by Camilla Given. Any resemblance to stories by other authors is purely coincidental, unless otherwise noted. If you have an idea for a story or a story you would like read in Spanish, feel free to email me at smalltownspanishteacher@gmail.com. Don't forget to subscribe so you can be notified of future episodes of Simple Stories in Spanish. We are also on YouTube, Facebook, and Instagram at Small Town Spanish Teacher.